Buenos días, mis amados hermanos. Soy el pastor Olger Molineros de la Iglesia Gracia y Vida. En esta mañana vamos a continuar con nuestro tema, descubriendo los libros de la Biblia. Y ahora nos toca estudiar el libro de Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio, podríamos hablar de la esclavitud en Egipto, podríamos hablar, hay muchos temas que topar en este libro, ¿no? Ya vamos a ver los megatemas, pero quisiera comenzar con los datos esenciales. ¿Cuál es el propósito de ser escrito este libro? ¿No? En primer lugar, recordar al pueblo lo que Dios había hecho y a estimularlo a nuevamente, ¿no?, que dedicara sus vidas al Señor. El autor fue Moisés, ¿no? Fue Moisés el que escribió, y al último, quizás Josué, cuando Moisés murió. El destinatario fue al pueblo de Israel. El marco histórico de todo esto se dio junto al lado del río Jordán, con Canaán mirando al frente. Entonces, mis amados hermanos, qué importante. Ya vamos a ver después de un ratito el versículo clave que hay en este libro. Ahora, el libro de Deuteronomio está escrito en una forma de tratado, ¿no? Como entre un rey y que es parte del Estado, y los vasallos y la gente común y corriente, ¿no? Entonces, este libro fue escrito para hacer un llamado al pueblo de Israel, para que recordara quién es Dios, ¿no? Y lo que Él ha hecho por el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel había perdido la fe, la vieja generación quedó en el desierto, ¿no? Peregrinaron más de 40 años, dejaron Egipto atrás, y por lo tanto, ¿no?, ellos nunca habían conocido la tierra prometida, ¿no? Ya, repito, habían dejado a Egipto atrás, ¿no? Y ahora se encontraban en la ribera del río Jordán, ¿no? Entonces Moisés prepara a los hijos de Israel, a una nueva generación, para que tengan una fe suficiente para poder tomar la tierra prometida, la tierra de Canaán, ¿no? Entonces, Moisés, después de una breve lección de historia, diría yo, ¿no?, en el cual relata a esta nueva generación los hechos grandes, hermosos, que Dios había hecho a favor de su pueblo, ¿no? Entonces, qué importante es esta parte del libro de Deuteronomio, cuando Moisés toma todos estos hechos importantes, ¿no? Entonces, mire, el libro de Moisés habla, no solamente es historia, no solamente es historia del pueblo de Israel, también nos habla, nos amonesta a nosotros para tener principios para una vida santa, para una vida correcta, ¿no? Ahí tenemos los 10 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, tenemos las leyes para una adoración verdadera, leyes para gobernar la nación, leyes para las relaciones humanas, ¿no?
consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Todo esto encontramos en el libro de Deuteronomio, ¿no? Entonces, Moisés llama al pueblo, convoca al pueblo. ¿A qué? A comprometerse, a que se comprometan, ¿no? Entonces, Dios todavía nos está llamando a nosotros a comprometernos a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, ¿no? Entonces, pero después de esa parte, casi en el versículo 34 mismo, en el versículo 34, en el capítulo 31 al 34, más o menos ahí, Moisés, ¿no?, cometió alguna serie de errores. Había vivido rectamente, trajo los 10 mandamientos, estaba cumpliendo los 10 mandamientos, murió él con integridad. Nosotros también podemos cometer errores, pero eso no debería impedir vivir con integridad y con un compromiso santo, así como Moisés lo hizo. Entonces, en el libro de Deuteronomio vamos a ver unos temas importantes, unos 4 o 5 temas. En primer lugar, la historia, ¿no? Moisés, repito, repasó los actos poderosos de Dios por los cuales liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Eso se relata más en el Éxodo, pero ahora vuelve a repetir a esta nueva generación. Volvió a recordar cómo Dios los había ayudado y cómo el pueblo había desobedecido. Totalmente, ¿no? Entonces, esa es la historia que podemos encontrar. Entonces, a pesar de las promesas de Dios y sus hechos poderosos para el pueblo de Israel en esta historia, podemos aprender acerca del carácter de Dios. Conoceremos a Dios más íntimamente, cómo Él actuó en el pasado y cómo actúa hoy día también, ¿no? Entonces, la motivación para nosotros es, podemos evitar errores, no cometer errores, ¿no? Aprendiendo de los errores del pueblo de Israel, aprendiendo de los errores del pasado, podríamos tener una vida diferente. Ese es un tema muy importante, la historia. Otro de los temas que tiene Deuteronomio son las leyes. Dios preparó leyes para su pueblo. Recordemos, habían salido de una esclavitud de 400 años, donde no sabían de lo que era leyes, no sabían nada, solo eran esclavos. Entonces, el contrato, digamos, un contrato legal entre Dios y su pueblo había sido revelado a través de los 10 mandamientos en esta nueva generación. Necesitaban algo especial para entrar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, no podemos dejar sentado que siempre habrá un compromiso, una consagración a Dios y a la verdad. Los seres humanos siempre fallamos, ¿no? Entonces, cada generación, yo diría incluso cada persona, debemos responder por ese llamado que Dios nos ha hecho y debemos obedecerle. Dios nos llamó. Dios nos escogió, Él. Nosotros no hacemos nada, somos pequeña cosa. En su infinita misericordia Dios nos escogió, nos separó, nos predestinó. Mi amado hermano, lo que a nosotros nos corresponde es obedecerle. Obedecerle. Para eso se hizo las leyes, para obedecer, ¿no? Pero esas leyes y todo esto, Dios usó el amor.
Otro tema, el tercero, es el amor, ¿no? Ese amor fiel y paciente a Dios está descrito permanentemente, ¿no? En el libro de Deuteronomio. Siempre Dios perdonando. Siempre Dios perdonando. Incluso, diría yo, el amor de Dios se le ve en el castigo, tratando de corregir al pueblo de Israel, ¿no? Entonces Dios muestra su amor siendo fiel a su pueblo. Dios fue fiel, ¿no? Dios fue fiel a sus promesas. Dios desea amor del corazón y no simplemente cumplir las leyes en forma legalista. Dios necesita nuestro amor. Sobre todas las cosas debemos aprender a amarnos los unos a los otros. Y especialmente el liderazgo de la iglesia tiene que tener un ejemplo tremendo sobre lo que es el amor, la bondad, la misericordia, el perdón. Mi amado hermano, el amor de Dios forma el cimiento, la base de la confianza que nosotros le tenemos a Él. ¿No? Confiamos en Él. ¿Por qué? Porque nos ama, porque le ama a usted, porque me ama a mí, ¿no? Porque Dios nos ama, debemos mantener la justicia y el respeto y la obediencia a Dios y por ende a los demás. Entonces, el amor también está presente en el libro de Deuteronomio y nos deja unas enseñanzas tremendas, ¿no? El respeto. Amar es respetar. Amar es fidelidad, amar es confiar en Dios, ¿no? Entonces, hay alternativas que Dios ha puesto. Dios ha puesto alternativas, cosas para que el pueblo pueda disfrutar, tener. Y Dios recordó a su pueblo para que pueda ratificó Dios el pacto con el pueblo de Israel. Y siempre estaba motivando, tengan la bondad de elegir el camino de la obediencia, ¿no? Y esa es una decisión personal de cada uno de nosotros, obedecer, porque esa obediencia traerá beneficios a su vida y a mi vida. La rebelión traerá graves calamidades. Mi amado hermano, nuestras decisiones hacen la diferencia. Hacen la diferencia. El decidir seguir a Cristo nos beneficia en nuestras relaciones con los demás. Elegir abandonar los caminos de Dios, mis amados, nos trae perjuicio a nosotros y también a los demás. Entonces, las alternativas son importantes en la vida de cada creyente. Y el último tema que quisiera compartir con ustedes es la enseñanza. Dios, en la situación que se encontraba el pueblo de Israel, junto al río Jordán, en la ribera del río Jordán, mirando al frente la tierra prometida, Dios en ese instante ordenó a los israelitas que enseñaran a sus hijos sus caminos, para que no olvidaran todo este trayecto que habían hecho, ¿no? Debían, por supuesto, seguir utilizando lo ritual, las instrucciones, incluso la memorización, ¿no? Para que, con el propósito de que sus hijos puedan entender los principios de Dios y seguir transmitiendo a las generaciones siguientes. Entonces, mis amados hermanos, la calidad de la enseñanza a nuestros hijos debe ser una prioridad. Si no enseñamos a nuestros hijos, estamos perdiendo una generación. Es importante transmitir a las generaciones futuras la verdad de Dios, ¿no? La verdad de Dios.
en cualquier tradición que tenga en su casa, una pequeña tradición, un pequeño orden, está enseñando a sus hijos, ¿no? Pero Dios desea que la verdad esté en nuestros corazones y también en nuestras tradiciones, en las costumbres, ¿no? Yo no digo que los cristianos vivimos por tradición, no, pero sí tenemos una costumbre, una tradición en el hogar, en la familia, en el pueblo, en la nación donde estamos. Y eso debe ser parte también de nosotros. En el capítulo 7, le pido de favor, en el capítulo 7, versículo 9, tenga la bondad, para mi punto de vista encontramos lo que es el versículo clave, ¿no? Capítulo 7, yo diría el 8 también. Dice lo siguiente: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y del rey de Egipto. Tremendo, tremendo, ¿no? Tremendo. No fue elegido Israel, ¿no? Porque merecía, de ninguna manera, ¿no? No fue elegido por eso. No tuvo ningún mérito Israel, sino por la fidelidad de Dios a su propia promesa, a la promesa que Dios había hecho a los antepasados de Israel, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, de la misma manera que Dios escogió a Israel, hoy en día ha escogido a todos los creyentes para ser parte de su preciosa posesión, ¿no? De manera similar, no es por mérito propio, no es porque lo merecemos, no es porque hemos llegado a una fe altísima, no. Más bien Dios nos escogió por su bondad y por su gracia y por su misericordia. Que el Señor les bendiga.